Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 79 de Fútbol para Crecer en este jueves 1 de abril 2021, donde te daremos la pre entre el vibrante encuentro importante en la suma de puntos para cualquiera de los dos equipos que van a disputar este sábado 3 desde las 11 horas de Argentina, el local, el Leeds United del señor Marcelo Bielsa versus al Sheffield, último hoy en la tabla de posiciones de esta fabulosa Premier League. Un Sheffield como rival que se encuentra en la pre como accesible, pero ojo con estos equipos entre comillas accesibles, porque de accesible no tiene nada. Viene con entrenador nuevo desde hace 2 partidos, si bien esos 2 partidos que disputó, lógicamente en 2 partidos ¿qué entrenador va a poder cambiar algo? De hecho perdió 2-0 contra el Chelsea por FA Cup y 5-0 versus al Leicester, que está en copas europeas, entrando a la próxima Champions League. Perdió por goleada, 5-0. ¿Qué puede hacer el entrenador? Este entrenador que fue el entrenador anterior al señor Marcelo Bielsa en el Leeds. O sea que conoce bastante bien a la base, al cimiento que tiene este equipo, a los jugadores, con lo cual no va a ser un partido fácil. Va a ser un partido donde seguramente va a querer maniatarlo el Sheffield al Leeds United en cuanto a no dejarlo desplegar esa dinámica, ese fútbol dinámico que ejerce normalmente en todos sus partidos el equipo del señor Bielsa. Sucede que se viene de 2 semanas casi completas de descanso. El equipo está descansado, el equipo va a estar muy bien, el Leeds United va a estar muy bien. El Sheffield también creemos que no va a poder sostener el ritmo que le va a imponer el Leeds. Si bien hubo jugadores que estuvieron convocados a esta fecha FIFA de selecciones, salvo el caso de Klich, que está con caso de COVID y hay que ver los estudios cómo le dan y demás. A ver, es un partido, si bien en la previa se lo ve como accesible, después hay que jugarlo, hay que demostrarlo en la cancha, hay que jugar con la intensidad que requieren todos estos partidos de Premier. No hay equipos fáciles, no hay equipos accesibles, son todos muy difíciles. Si bien pensamos que este Sheffield no va a salvarse de bajar a Championship por la posición que ocupa en la tabla, porque quedan 9 fechas por disputar de campeonato, 27 puntos, está a 12 puntos de poder salvarse sobre un total de 27, los otros equipos también van a ir sumando puntos, es el último de los 3 que van a bajar a Championship y creemos que no lo salva por más que hayan cambiado de entrenador. Después del entrenador que tuvieron durante 5 años, este entrenador obviamente lo suman, lo llaman, arranca como para ir formando el equipo que va a competir en Championship. Es lo que creemos. Esto no quiere decir que le van a regalar los puntos al Leeds. Va a probar, va a ser en función del conocimiento que tiene de varios de los jugadores del equipo blanco, del equipo del señor Bielsa, va a intentar maniatarlo. Veremos si esto se puede plasmar en la cancha. Entendemos que la pelota, las acciones a balón parado van a ser importantes. Es una buena oportunidad para que el Leeds, además de desarrollar ese juego vertiginoso, también convierta por lo menos más de 2 goles, como para salir de la tabla de la deuda que tiene de goles a favor contra goles en contra. Es una buena oportunidad también para que no le metan goles, para ver cómo sigue mejorando la organización defensiva del Leeds, que como dijimos en anteriores programas lo viene haciendo en las últimas 2-3 fechas. Y bueno, nada, encuentro hermoso para ver, para disfrutar este sábado 3 a las 11 horas de Argentina.
entre el local, el Leeds United del señor Marcelo Bielsa, frente al Sheffield. Veremos si Bam Bam Bamford puede convertir. El goleador está con 14 goles, una suma nada despreciable. Hay varios jugadores que vinieron de la fecha FIFA y que obviamente, por ejemplo, un Calvin Phillips tuvo un desgaste importante en los 2 partidos que disputó para la selección inglesa, fue titular. Agradeció al señor Bielsa el haberle enseñado más cosas de su puesto o en su puesto. Le agradeció la gran mejoría que tuvo en su juego el Phillips, y que bueno, que lo llevó a poder estar en la selección inglesa, ¿no? Con lo cual, mérito grande para el técnico, para el entrenador, y satisfacción enorme, suponemos. Pero no es el único caso. Hay varios jugadores que son jugadores de selección o que están siendo observados para futuras convocatorias. Marcelo Bielsa hace que sus jugadores entreguen lo mejor de ellos para el juego, con el juego. Y eso indudablemente marca diferencias. Nos vemos el próximo lunes contándote lo que nadie te contó acerca de este encuentro que recién comentamos, que va a ser entretenido, que esperemos que sirva para poder sumar 3 puntos para el equipo de los blancos, del Leeds, y que tengan buen fin de semana, felices Pascuas, y el lunes a las 22 con lo que nadie te contó, de Sheffield Leeds. Si te gustó el programa, danos like, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo. Nos vemos.